Y ahora sí, tal cual como les había anunciado cuando lo presentaba los temas del programa, le adelantaba que íbamos a tener oportunidad de dialogar hoy día con quien es el senador provincial por la capital de Salta. Estamos hablando de Guillermo Durán Cornejo. Ya lo tengo en línea, así que lo voy a saludar, le voy a dar la bienvenida al senador Durán Cornejo, porque siempre ha tenido la misma predisposición fantástica para charlar con nosotros. Guillermo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto hablar contigo. Igualmente, gracias, gracias por tu tiempo. Sabes que siempre nos encanta hablar con usted, mi querido amigo. Bueno, ¿cómo anda, senador, con la cuarentena? Con la cuarentena, fantástico. Cosa más linda que estar leyendo todo el día, haciendo ocio contemplativo, filosófico, la verdad que es lindísimo, pero a la par muy preocupado. Claro. Contanos, la idea es charlar con vos, senador Durán Cornejo, porque queremos saber cuál es tu mirada, cómo estás viendo lo que está pasando con este tema, más allá de la parte de la enfermedad en sí, del COVID-19, ¿cómo estás viendo el contexto que tiene este COVID-19 acá en la provincia? Así que queremos escuchar tu análisis, tu mirada de esta situación. La verdad que no puedo hablar solamente de COVID sin hablar de la economía. La economía y el COVID son exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. El COVID es gente, son personas, y la economía también son personas. Y no puedo separar la conversación y escindir uno del otro, porque si vamos a hacer una perspectiva de la cuestión, si nos salvamos del coronavirus, pues no nos vamos a salvar seguramente de las consecuencias de haber liquidado a la economía de nuestro país y de nuestra provincia en particular. Entonces es un tema por demás serio. Te puedo asegurar que mucho más personas van a morir a partir de las consecuencias de esta pandemia, a las consecuencias de las actitudes de algunos gobernantes, o mejor dicho, de los gobernantes de nuestro país, que de lo que es la enfermedad en sí. Ahora, Guillermo, vos lo escuchaste como yo, como todos los argentinos, la mayoría por lo menos, y el presidente por ahora va zafando con esa definición que hizo al comienzo y que dijo: yo prefiero, ¿no es cierto?, yo prefiero o priorizo el tema de la sanidad por el tema del empleo. Eso es falso y te voy a explicar por qué. Yo me lo creí hasta hace muy poquitos días, porque si el presidente de nuestro país dice y hace eso, como ocurre en otros países del mundo, vamos a hablar de los países europeos, inclusive del loco Trump, por decirlo jocosamente, sí. Si fuese así, le podría creer. ¿Por qué? Porque en esos países tienen recursos y tienen vergüenza. Tienen recursos para comprar insumos paliativos, porque nada puede curar esto hasta tanto haya una vacuna, pero sí los paliativos, cosa que no ocurre en nuestro país y no ocurre en nuestra provincia. Entonces no es lo mismo. Fíjate, ¿cuál es el mérito de un país o de una provincia de decir quédense todos en su casa porque vamos a mesetar la curva y esto? Hasta ahí todo perfecto. Sí. Pero si luego me entero que no existen elementos, que los médicos están absolutamente expuestos a la enfermedad y van a ser los primeros que caigan, por ejemplo, o sea, si no somos capaces de proteger a quienes nos tienen que cuidar, que son los médicos, entonces ¿qué nos queda por delante? No sé si soy claro. No, clarísimo, Guillermo. Y te voy a decir más. Sí. Cuando yo me entero
que había un movimiento de médicos indignados con la situación, indignados con la ministra, y por el tema de la indumentaria, los barbijos, los guantes, los camisolines. Yo no me quedé con eso, me fui a recorrer los hospitales, y es lo que he hecho desde el lunes. Ajá. Bueno, contanos, Guillermo, contanos, qué interesante. Lo que me he encontrado es terrible. Perdón, Guillermo, perdón. ¿Podrías hacerme un favor? Hace una cronología de tus visitas, pero con todo el detalle que puedas, ¿no? De hospital por hospital que recorriste, porque nos parece valiosísimo lo que has estado haciendo. Bueno, con que te cuente de uno solo, pero está verificado en todos, porque el proveedor es uno solo y es el gobierno de la provincia. Fíjate que me voy y digo, ¿qué pasa con los barbijos? Entonces me dan el barbijo, me muestran el memorándum de la ministra de Salud de la provincia, donde dice que los señores sanitaristas, médicos, enfermeras, etcétera, tienen que utilizar la indumentaria, los elementos que le manda a la provincia. Caso contrario, no serán reconocidos en caso de enfermedades, etcétera. Bueno, me entregan uno de estos barbijos, que por supuesto los tengo camisolín, tengo barbijos, y cómo me gustaría, amigo, que pudieras tenerlo en tus manos, pues si yo te saco una foto no es lo mismo que tenerlo en tus manos. Bueno, lo buscaremos y lo mostraremos. Es un papel, porque estamos haciendo Facebook Live. Es un papel mal cortado de color azulino, y dice, según el ministerio, que está homologado por el ANMAT. Sí. Y eso es falso, porque resulta que me muestra uno de los médicos, dice, lo que he hecho, me dice el médico, es ir a ANMAT. Me comuniqué a ANMAT primero por teléfono y después por correo electrónico, solicitando la información de estos elementos. Y toda esa información la tengo a través de correo electrónico, de todos estos contactos, y cualquier ciudadano lo puede verificar. Resulta que ANMAT dice que homologa los barbijos, pero por supuesto si están ensamblados. El papel que yo estoy haciendo referencia requiere de otros 2, son 3 en total que hacen un barbijo. En Salta tenemos 1. Entonces no es el homologado de ANMAT, es un engaño. Entonces resulta que hoy la ministra tendría que haber estado en el Senado para rendir cuenta de todos los requerimientos de los senadores, medios de informe, etcétera, y no apareció. Entonces, esto no está bien. Esto es para preocuparse. Entonces, ¿qué tiene el gobierno de la provincia para ofrecer aparte de la cuarentena? Que en realidad la cuarentena no es cosa de ellos, sino cosa de los ciudadanos. Porque yo me encierro para protegerme. Claro. En los países del primer mundo la gente no necesita que haya un policía obligando al ciudadano a que se encierre, porque el ciudadano sabe que si no se encierra, se enferma. Bueno, ¿qué hay aparte de la cuarentena? No hay nada. Ahora, senador... ¿Dónde están los respiradores? Sí, bueno, ¿Dónde están los kits de testeo? Bueno. ¿Cómo puede ser que en la provincia no se haga un solo testeo de la enfermedad? Claro, no tenemos enfermos porque no hay cómo verificarlos. Si no se hacen testeos, ¿cómo vamos a saber si hay enfermos? Ahora, en tu recorrido, senador Durán Cornejo, por los hospitales que nos acabas de contar, y ya estoy recibiendo mensajes que la gente está asombrada porque dice que cómo no lo has dado, cómo no has difundido el hecho de que ha hecho esa tarea. ¿Qué te dijeron? Bueno, yo no tengo la culpa que no me llamen más que vos. No, bueno. No volvamos a la vieja historia, Guillermo, que no te llama nadie. Escúchame, escuchá, senador. Te agradezco que me estés llamando vos. Sí, bueno, escuchá, senador. ¿Qué te dicen los médicos aparte de la situación puntual de los barbijos, de los camisones? A ver, yo no necesito ser ni médico ni científico de la medicina para saber que ese papel yo no se lo daría a un hijo mío para que lo use. Ni a mi nieto, ni a mi madre, ni a nadie. Entonces,
es harto evidente que eso no protege. Y por otro lado, vuelvo a repetir, en el pedido de informe que le hacía a la ministra, le preguntaba cuántos kits de testeos adquirió la provincia para testear a la población. Y en la respuesta que extraoficialmente he tenido hoy, no figura ninguno. Qué bárbaro, qué increíble. Vamos al tema de la ministra. Vos la citaste en tu carácter de senador, pero no solamente vos, sino que te acompañaban otros, para justamente no interpelar, pero sí que la ministra vaya e informe sobre algunas cosas que a ustedes como legisladores elegidos por la gente les importa. La ministra no fue. Es que la ministra estuvo el año pasado, bien, en el mes de diciembre. En semejante situación, ¿cómo es posible que no llegue a la legislatura para decir cuál es la situación de la provincia? Claro. Es muy pretencioso de mi parte pedir que venga la ministra. Qué bárbaro. Ahora, ¿qué argumentó para no ir, Guillermo? No lo sé, porque yo no soy el que la invita. O sea, yo solicito al presidente que se la invite. La invita a la Cámara, no vos. Claro, la Cámara la cuerpo. Invita a solicitud de uno o de varios senadores o de todos. Pero claro, son un cuerpo colegiado, la Cámara Alta y Salta. Bueno, y me enteré esta tarde que la ministra no viene. En realidad esta mañana no apareció, obviamente ya era seguro que no iba a venir. Sí. Y que recién vendría dentro de una semana. A mí me parece que no estamos para esperar una semana para saber cuál es la situación de la provincia en materia de salud. Ahora, ¿qué te interesaba puntualmente preguntarle a la ministra Medrano, senador Durán Cornejo? Bueno, por lo pronto saber cuál es el equipamiento, saber si la gente que se dedica a cuidarnos a nosotros, todos los sanitaristas de la provincia, están protegidos. Eso es fundamental. Saber si la provincia tiene los famosos kits de testeos, si tiene para los PCR, si tiene todo lo necesario. Vuelvo a repetir, yo no estoy pidiendo que la provincia me diga vamos a curarlos a todos, no, porque es algo que ya sabemos que no hay cura, pero sí hay paliativos, sí hay infraestructura, eventual infraestructura con todos los elementos, con respiradores, con camas disponibles. Bueno, todo eso es lo que uno necesita saber. Y no lo sabemos, porque la ministra no vino. Y por lo pronto no hay información de eso. No, claro. Saquemos el tema puntual de la ministra y vayamos a los otros aspectos que en lo que la provincia, el gobierno de Gustavo Sáenz tiene que atender en este tema de la pandemia. ¿Cómo estás viendo la actuación del gobierno provincial en este tema? Y yo veo que actúan con miedo, y la verdad que yo creo que no hay que actuar con miedo, sino con realismo. La impresión es esa. El otro día hemos podido verificar, y esto no sé, no porque porque haya salido en algún medio ni nada, sino de boca de uno de los profesionales que fue a la extensión de los hospitales, que son los hoteles que contratan para alojar a las personas, o ya sea para cuarentena o para que eventualmente hagan su internación allí. Y resulta con que nos damos que, por ejemplo, en el Hotel Victoria, las mucamas no tenían ningún tipo de preparación, de resguardo de nada. Las anécdotas de los empleados contando cómo hacían con las sábanas cuando tenían que cambiarlas. El protocolo no existía allí, por ejemplo. Y por eso el susto que se tuvieron que llevar, incluidos intendentes, legisladores, el personal de este hotel, hasta tanto se pudieron hacer los estudios y ver que estaban o no contagiados. Uh-huh. Entonces no se puede tener ese nivel de precariedad, porque yo digo, en los 40 días, más de 40 días que llevamos encerrados, ¿qué se hizo? Yo quisiera que me lo responda la ministra. Exactamente. ¿Qué es lo que se hizo?
Ahora, el otro día hablamos con el secretario general del que nuclea a los trabajadores de la mensajería, los delivery, los rapimoto, como le decimos. Hablamos acá en el programa en 7 PM y nos contaba, Carlos Cruz se llama el secretario, y nos contaba que ellos, como con el servicio de cadetería, ya nos adelantó, Guillermo, lo que estaba pasando. Hablamos con él la semana pasada y nos adelantó lo que después saltó cuando se supo lo del Victoria Plaza, que ellos, los cadetes de los delivery, le llevaban la comida a los que están alojados ahí en el Victoria Plaza, y que los que están, se supone que tienen que estar en cuarentena, aislados y todo lo demás, bajaban desde sus habitaciones para recibir la vianda, para recibir el rapimoto, y tomaban contacto directo con ellos. Mira vos, nos contó ¿Cuánto me alegro que me esté contando esto para que no sea simplemente lo que yo digo? No, nos lo dijo acá el secretario de los rapimotos, que ellos tomaban contacto directo con los enfermos. A ver, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Quién sostiene al Estado? ¿Quién sostiene la administración pública? ¿Quién sostiene la justicia? ¿Quién sostiene al Ejecutivo? ¿A los hospitales? ¿Quiénes? Sí. Bueno, los que pagamos impuestos. Nosotros, los ciudadanos. Los artesanos, los empresarios, los comerciantes, el lustrabota, el mozo. Sí. O sea, todos esos ciudadanos que no saben cómo hacer para comer, que se están fundiendo. ¿Quién le dedica un párrafo a esa gente? ¿Dónde están las ayudas del gobierno de la nación? Porque ahí está también la diferencia. Acá se hace lo mismo que se hace en los países centrales, los países del primer mundo. Pero resulta que en los países del primer mundo las ayudas sí les llegan. Pero a las pymes les falta. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no cuentan? ¿Por qué no dicen que no les están llegando las soluciones? Que los bancos, como siempre, mirando para otro lado. No, bueno, el tema es complicado. Ayer hablamos con el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, con Ángel Ortiz, y nos contó la situación que están los comercios de la ciudad, Guillermo. Que están a la espera de que aparezca el bendito ayuda de los bancos, pero que cada vez que van a pedirlo se encuentran con una burocracia terrible, y pasan los días y pasan las semanas y la ayuda no llega nunca. No va a llegar, Daniel. La Argentina, antes de la pandemia, estaba quebrada. Ya, claro. Estaba quebrada. Sí. Y ahora no es que está más quebrada, está recontra quebrada. Entonces, billetes, ¿qué es lo que hay? ¿Sabes por qué? Porque tiene una máquina gigantesca. Exacto. Claro, están emitiendo a lo y le meten a la maquinita, total, no pasa nada. Pero sí pasa. ¿O cómo es que está el dólar en este momento? No, claro. ¿Puedo decir que tiene que ver el dólar en todo esto? Sí, tiene que ver. Tiene mucho que ver, total. Pero claro, es parte de la famosa economía. Pero lógico, por supuesto. Qué increíble esto. ¿Has hablado con el gobernador? ¿Has hablado? A ver, vamos por parte. ¿Qué te parece la integración del comité ese que se creó desde el Ejecutivo? Ahí está la ministra de Salud, el ministro de Gobierno, está el ministro de Hacienda también. Te podría responder a tu pregunta si pudiera hablar con cualquiera de ellos. ¿Cómo? Sobre todo, si yo pudiese hablar con cualquiera de ellos, ¿cómo sobre si vos todo... pudiera hablar? Pero si vos sos el senador por Capital, Guillermo. Y ya ves vos, ya muchos senadores, muchos diputados somos, y sin embargo, ¿dónde están los ministros? O sea que no podés hablar... ¿Por qué no estuvo esta mañana la ministra de Salud en el Senado? Bueno, claro, o sea, si no va es porque... Si yo hubiera podido hablar con ella, te podría estar respondiendo encantado. Me parece tal cosa, me parece tal otra. No me parece nada, me parece que algo anda mal porque ni siquiera dan la cara. Bueno, pero vos tenés una relación personal y política, fundamentalmente con el gobernador, con Gustavo Sáenz. ¿No hablaste con el gobernador? No, desde que el gobernador no lo he vuelto a ver más. Sí, lo vi el día del inicio de la sesión, ahí sí lo vi un ratito. No más desde entonces.
Bueno, pero entonces yo me quejo porque por ahí necesito hablar con alguno de los ministros y salvo contadas excepciones, los demás no me dan bolilla. Bueno, pero yo no soy nadie, vos sos un senador electo por la gente. Bueno, no ya ves. Bola. Ya ves. Entonces, si eso no me da derecho a estar enojado, entonces ya no sé qué... No, por supuesto. Bueno, Guillermo, y desde el ámbito municipal, ámbito que vos también conocés, ¿cómo está evaluando lo que está haciendo desde su gestión Betina Romero? Te lo digo como vecino, si querés, te lo pregunto como vecino de la capital. A ver, está lindo para repartir manotazos para todos lados, pero yo creo que no corresponde tampoco hacerlo. La provincia está en cuarentena. Sí. No puedo recargar la romana en contra de uno, o sea, sería desleal, no desleal, perdón, sería no corresponde, deshonesto sería hacer una cosa así. Y bueno, la ciudad está como estaba antes, con todos sus problemas, con todos sus pozos, con todas sus cosas, y no puedo pretender que en medio de semejante lío que tenemos, que es mucho más importante que los pozos, es la cuestión de la salud. La cuestión de la economía es mucho más importante, porque no podemos pensar en nada, ni siquiera en comprar barbijos, si no tenemos quien pague impuestos para poder comprarlos. No, lógico, claro. Ahora, Guillermo, como cuerpo colegiado, como a mí lo que realmente me duele es que cuando yo pienso, cada vez que lo escucho al gobernador, termina su discurso mandándole unos conceptuosísimos conceptos al presidente de la Nación. Después me enteré que los barbijos, esos que estuve hablando al principio, los mandó la Nación. Si yo soy gobernador y el presidente me manda eso, yo no voy a estar mandándole lindos saludos. Los menos que va a escuchar venir van a hacer saludos conceptuosos. Claro. Yo creo que con la Nación hay que ponerse firme. Claro, bueno, pero no te olvides que por ahí tampoco te podés enojar mucho, Guillermo, porque si te enojas te cortan el cholo y ¿a dónde vas a buscar apoyo? El recurso. Bueno, en ese caso yo convoco a la ciudadanía y les cuento. La Nación nos cortó el chorro y bla, 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 y llamo a los legisladores nacionales y me movilizo. Pero no, o sea, no nos mandan nada. Nos mandan realmente basura, porque nos han mandado basura con esos barbijos, y resulta que encima está todo bien. No está todo bien. Qué increíble. Guillermo... A mí me encantaría estar saliendo en tu programa para llevar tranquilidad a la gente. Me encantaría. No, bueno, es lo que queremos todos, pero yo no la voy a inventar. No. Yo lo estoy viendo, hoy lo estoy viendo mal a la cosa. Ojalá te vuelvo a repetir, ojalá venga mañana a la legislatura, al ministro, o al ministro que sea, y diga qué es lo que está pasando. Ahora, Guillermo, ¿qué se puede hacer desde la Cámara de Senadores de la provincia para, de alguna manera, buscar algún paliativo, arrimar alguna solución, un trámite, una gestión? Yo comparto con vos la preocupación por el tema de lo que es la economía, porque acá hemos recogido testimonio todo este tiempo de diversos sectores, Guillermo, y como vos decís, todos donde están fundidos, tan bajo de la lona, ya no están en la lona, están abajo de la lona. Una tremenda preocupación porque mañana termina abril y hay que empezar a pagar sueldo y la mayoría no ha visto ingresar una moneda. ¿Qué se puede hacer desde el Senado? Mira, Daniel, está tan grave la situación económica de nuestro país y de nuestra provincia, obviamente, y todavía hay algunos funcionarios que se escuchan hablando disparates. Por ejemplo, si vos fueses, y yo creo que hay empleados que dependen de vos, o no lo sé, yo creería que sí, por tu medio, etcétera. Sí, por supuesto, claro. Bueno, ahí está, te voy a poner de ejemplo. ¿Cómo haces para pagarles? ¿Cómo haces para pagarles si no estás pudiendo vender tu publicidad, tus cosas que hacen mover un medio? Cualquier pyme de Salta que fabrica y vende cualquier cosa, que obviamente no se está comercializando, no se puede vender y mucho menos cobrar. ¿Cómo hace para pagarle a sus empleados? Ese es el tema. ¿Cómo se hace? Ese es el tema. Y por ahí.
porque te han dicho que vos podés ir a gestionar un crédito, eventualmente, no gratis, porque nadie te lo va a regalar, pero sí a una tasa, pero cuando vos vas a hacer el trámite te encontrás con una burocracia terrible, porque nadie te soluciona un problema. Mira, te voy a contar la anécdota de una empresa no muy grande, porque lamentablemente en Salta ya no quedan empresas grandes. Un empresario de Salta, conocido, este hombre estaba a punto de comprar para su industria, tiene que ver con la construcción, este hombre, fabrica, bueno, X cosas, yo no lo quiero poner en evidencia, por eso no digo exactamente quién es, y resulta que este hombre tenía un plazo fijo en el banco donde se maneja él, de X cantidad de dinero, 3, 4 millones de pesos, bueno, resulta que ese dinero lo tenía para comprar una máquina para la industria, la pequeña industria que maneja, sí, y por supuesto la que le da de comer a todos sus empleados. Se presenta después del anuncio de las medidas del gobierno nacional al banco y solicita el préstamo para poder paliar el tema de los sueldos. Por supuesto, el que lo atendía sabía exactamente qué tenía y qué no tenía este hombre. Claro. ¿Sabe lo que le ofrecieron? Un préstamo a una tasa impagable exactamente por el valor del plazo fijo que este señor tenía ahí. Son unos sinvergüenza, son unos bandidos. Pero claro, son unos bandidos. Entonces, o sea, ¿a qué le invitan al empresario? A que quiebre. O sea que lo que tenía para sobrevivir en su industria lo tiene que utilizar, según el gobierno, para pagar los sueldos de 1 o de 2 meses, y al tercer mes lo único que le queda es cerrar la ventana y decir a los empleados no vuelvan más porque no hay cómo funcionar. Y eso es lo que le va a pasar y le está pasando a la mayoría. Ahora, Guillermo, con la perspicacia y la mirada siempre un poco más allá, bajo el agua que tenés en todas las cosas, te comento, no sería extraño que esto sea una medida que se está tomando para llevar a muchos comercios, muchas pequeñas empresas al estado de desesperación, para que aparezca un salvador y diga, che, toma, te la compro, ya que vos te estás fundiendo, te la compro a tu empresa, y va a aparecer con un montón de empresas que estaban por quebrar, nuevos dueños. Ojo con eso también. Mira, esa es una hipótesis, pero yo lamentablemente manejo otra peor que esa. A ver, peor. Peor, ¿y sabes cuál es la peor? Que los trasnochados, algunos trasnochados del gobierno de la nación, personas que han hecho desastres en nuestro país, que se han robado todo, lo que pretenden es tener un país de gente absolutamente pobre, y nivelar para abajo, que no haya nadie que tenga un peso más que el otro, o sea, el principio comunista. Entonces, de esa manera, todos seríamos pobres, el gobierno sería feliz, porque no tendría con quién competir nada, y ese es el modelo de Cuba, es el modelo de Venezuela, y la verdad que otra cosa no puedo pensar. Ojalá viniera alguien a comprar la industria, vendría con plata, porque en definitiva a los empleados les importa poco quién es el dueño, lo que les importa es que tengan, puedan poder trabajar y a fin de mes cobrar un sueldo. ¿O no es así? No, ahora, si cierra la industria esa, como pasa en Venezuela, que casi no hay industria de nada, si cierra, ¿de qué va a vivir la gente? ¿Dónde va a ir a cobrar el sueldo a fin de mes? ¿Me entendés lo que te digo? No, es lo que me decía ayer Ortiz del Centro de Empleo de Comercio, del Sindicato de Empleo de Comercio, que hay un montón que ya en marzo lo han cobrado así con un 25% menos, pero con grandes sufrimientos. Y ahora abril, la mayoría saben que no van a cobrar. ¿Por qué? Porque el negocio no trabajó ni un día. Y yo creo como sindicalista, un sindicalista honesto, ¿qué hace? Habla con los empleados, con los trabajadores y les explica cómo es. Porque como en todas las cosas de la vida, hay comerciantes malos y comerciantes buenos, industriales buenos, industriales malos. Pero en definitiva, necesitamos de industrias, de comercios,
de gente con capital para que pueda contratar mucha mano de obra y para que la gente pueda vivir. No hay otra solución que esa. No es solución ir a tratar de liquidar. Bueno, ¿qué me voy a poner a hablar yo? Y quien debiera estar diciendo estas cosas son los que nos gobiernan. Guillermo, ¿qué tema tienen para mañana, particularmente en la sesión del Senado? Bueno, hay varios pedidos de informes, proyectos de declaración. Hay un proyecto de ley que es la modificación del Código Tributario Provincial, que es de mi autoría. Y la verdad que, bueno, ya que me permitís este recreíto en medio de tanto rollo y tanta cosa incierta. Este proyecto de modificación del Código Tributario tiene que ver con lo siguiente. Te habrá pasado a vos y a qué salteño no le habrá pasado de haber tenido un auto, de haberlo vendido, y resulta que a lo mejor quien compró el auto no realizó la transferencia, o no lo inscribió en el municipio, o no está pagando la patente. La ley nacional dice claramente que el ciudadano que vende un auto y realiza la denuncia de venta, la denuncia de venta es un trámite que se hace ante el registro de la propiedad automotor. Exactamente. El ciudadano que hace la denuncia de venta queda totalmente exento de cualquier reclamación civil o penal en relación a ese auto, que incluye, por cierto, los pagos de patente y o de multas. Pues, ¿qué ocurría ahora? Ocurría que, si bien, por ejemplo, Daniel vendió su auto, me pasó, y al año se presenta la municipalidad de Joaquín B. González a exigirle que pague las patentes. ¿Cómo paga las patentes si yo lo vendí hace un año? Va a decir, usted me paga la patente porque si no, bla, yo lo vamos a ejecutar. Bueno, para evitar eso, que es un reclamo permanente de ciudadanos, es que se hace esta modificación del Código Tributario, y a partir de allí lograremos que por lo menos no se hostigue a los ciudadanos que no tienen, ya no poseen esos bienes, porque se han desprendido de esos bienes, y no corresponde que se persiga el pago. Me parece excelente, porque te cuento que lo viví en carne propia, de un auto que vendí, pues digamos, lo entregué en la concesionaria para sacar otro, y ese auto que yo entregué en la concesionaria se lo vendieron a su vez a otra persona. La cuestión es que después de un año de haberme desprendido con denuncia de venta, echen el registro, todo, me llegaban continuamente multas, infracciones de tránsito de Santa María en Catamarca y de Tafí del Valle en Tucumán. O sea que se ve que el tipo que lo compró lo usaba de remis de los Valles Calchaquíes, y yo en mi casa recibía de multa y multa y multa y multa, una cosa increíble. Bueno, a partir de esta modificación al Código Tributario Provincial, ya no va a ser necesario que te tengas que presentar con un abogado gastando plata. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Bueno, qué lástima que lo tuviste que hacer. Claro. Bueno, pero para el futuro estará salvado, y tantos otros oyentes que les pueda haber ocurrido esto. Exacto. Ahora la cosa va a ser tener la guita para cambiar el auto. Eso ya es otra historia. Eso es otra historia. Bueno, Guillermo, ¿cómo sigue esta historia? ¿Cómo te imaginas los días que vienen? Yo, la verdad que, bueno, una cosa como persona, otra cosa como representante del pueblo de acá del departamento capital. Por un lado, por supuesto, como creyente que soy, voy a rezar para que Tatita Dios nos proteja de esto que la verdad que viene mal, pero espero que los gobernantes de mi país, de mi provincia, no se pongan a rezar, que utilicen otras herramientas, porque que ya recen, los ciudadanos sí tenemos tiempo de rezar. Los gobernantes tienen que actuar de otra forma, con los pies sobre la tierra.
Qué bárbaro el tema. Bueno, Guillermo, lo seguimos atentamente, por supuesto, ¿eh? Así que bueno, gracias como siempre. Te mando un abrazo. Otro para vos, chau, gracias.